Clasificación C. Hidroeléctricas. Centrales de pasada. Esta clase de centrales utiliza el agua mientras está fluyendo normalmente por el cauce de un río. Se sitúa en los lugares en que la energía hidráulica se ha de emplearse en el momento mismo que se tiene disposición de ella, con el fin de accionar las turbinas hidráulicas. El caudal suministrado varía dependiendo de las estaciones del año. Cuando las precipitaciones son abundantes, temporada de aguas altas, estas centrales producen su máxima potencia, y el agua sigue de largo. El excedente sigue de largo. En la temporada de aguas bajas, cuando el tiempo es seco, la potencia solar disminuye notablemente. Generalmente son construidas formando presas sobre el cauce de los ríos, con el objetivo de mantener un desnivel constante en el caudal del agua. Y aquí está un ejemplo de una central de agua pesada abajo. ¿Sí? Vale. Central de agua embalsada. Estas centrales utilizan el agua que llega oportunamente regulada desde un lago o pantano artificial denominados embalses, logrando a partir de la construcción de presas. Un embalse tiene la capacidad de hacinar los caudales de los ríos afluentes. El agua almacenada se utiliza mediante los conductos que la dirigen hacia las turbinas. Y aquí está el otro tipo de embalse. Se clasifican en centrales de regulación. Esta clase de central de embalse se caracteriza por los volúmenes de agua que son capaces de acumular en el embalse. Se clasifican en centrales de regulación. Esta clase de central de embalse se caracteriza por los volúmenes de agua que son capaces de acumular en el embalse, los cuales representan periodos de aportes de caudales medios anuales, más o menos duraderos. Esta característica le da la posibilidad de existir cuando los caudales se encuentren bajos, así como también de cubrir eficientes las zonas de punta de consumo. Centrales de bombeo, centrales de acumulación. Son centrales de embalse que aglomeran caudales a través del bombeo. Y lo vemos a través de la siguiente figura. Según sea la altura exacta del agua existente o desnivel, las centrales también pueden clasificarse en centrales de alta presión. Son aquellas centrales que tienen un valor de salto hidráulico mayor a los 200 metros aproximadamente. Los caudales desalojados a través de estas centrales son pequeños, de solo 20 metros cúbicos sobre segundo, por máquina. El lugar de emplazamiento suele ser en zonas de alta montaña, debido a que aprovechan el agua de torrentes que desemboca en los lagos naturales. Estas centrales solo emplean turbinas Pelton y turbinas Francis, las cuales reciben el agua mediante conductos de externa longitud. Y las podemos ver a continuación. Centrales de media presión. Los saltos hidráulicos que forman estas centrales poseen una altura de entre los 200 y 20 metros aproximadamente. Esta característica les permite desahogar caudales de hasta 200 metros cúbicos sobre segundo por cada turbina. El funcionamiento de estas centrales está condicionado por embalses de gran tamaño, formados en valles de mediana montaña. Estas centrales, las turbinas empleadas son tipo Francis y Kaplan. En el caso de los saltos de mayor altura, pueden ser que se utilicen turbinas Pelton. Centrales de baja presión. Se considera como tales las centrales que poseen saltos hidráulicos inferiores a 20 metros. Suelen asentarse en valles amplios en baja montaña, y cada turbina está alimentada por caudales que suplementan los 300 metros cúbicos sobre segundo. Debido a las alturas y a los caudales debe utilizarse turbinas de tipo Francis y Kaplan. Componentes de las centrales. Estos componentes se dividen en dos grupos. Inciso A. Centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas están compuestas por todo tipo de obras, equipamientos, etc., que tienen como función almacenar y encaminar el agua para lograr una acción mecánica. Este grupo se suele denominarse presa-embalse y engloba los siguientes elementos: embalse, presa y aliviaderos, tomas y depósitos de carga, canales, túneles y galerías, tuberías forzadas y chimeneas de equilibrio. Inciso B. El segundo grupo está compuesto por los edificios, equipos, sistemas, etc.,
cuya misión es la obtención de energía eléctrica luego de las necesarias transformaciones de la energía. Este conjunto constituye la central y abarca turbinas hidráulicas, alternadores, transformadores, sistemas eléctricos de media, alta y baja tensión, sistemas eléctricos de baja tensión, sistema eléctrico de baja tensión, sistema eléctrico de corriente continua, medios auxiliares y cuadros de control. En la construcción de las centrales hidroeléctricas se tiene en cuenta las características del emplazamiento y de los resultados que quieren obtener, y luego se efectúa una combinación de los componentes nombrados. Conceptos hidráulicos. Nivel y cota. Se denomina nivel a la horizontalidad de la superficie de un terreno, o a la que logra la superficie libre de los líquidos. También se define como nivel a la altitud de aquellas superficies o de un punto cualquiera respecto de otro, u otros puntos de referencia. Por cota se entiende el valor de altura de una superficie o punto respecto al nivel del mar. Y eso nos lo muestra el siguiente gráfico. Central y aforo. Recibe el nombre de caudal la cantidad de líquido expresada en metros cúbicos o en litros, que circula a través de cada uno de los fragmentos de una conducción, abierta o cerrada, en la unidad de tiempo. Cuando el caudal es un orificio se denomina gasto. Por aforo se entiende el proceso mediante el cual se mide el valor de un caudal. Las mediciones pueden referirse teniendo en cuenta la sección del conducto, o la altura de lámina o calado, la presión en algunos puntos, etc. El método más sencillo para confeccionar un aforo se efectúa mediante la división de la capacidad de un recipiente por el tiempo que tarda en llenarse. El cronómetro en el tiempo en que los flotadores tardan en recorrer una distancia determinada, y los vertederos de fragmentos conocidos. Son algunos de los elementos que permiten la obtención de las medidas complejas. Los tubos Venturi y Pilot son los molinetes Wolfman, son algunos de los aparatos que se utilizan para determinar los caudales. Y eso nos los presentan a continuación. La ley de la continuidad implica que la cantidad de líquido que transita por las diferentes secciones de una conducción en un momento determinado es siempre constante. De esta ley se refiere que la velocidad del líquido son inversamente proporcionales a las secciones por las que circula. S1 por V1, S2 por V2. Por lo tanto, tenemos que S1 entre S2 es igual a V2 entre V1, en donde se infiere que si S1 es mayor que S2 y V1 menor que V2. Y esta es una representación gráfica de la ley de la continuidad. Carga y pérdida de carga. El principio básico de la hidrostática expone que la presión en un punto de un líquido en reposo ejercida por el propio líquido es igual al paso de la columna de líquido, de base de la unidad, y de la altura a distancia al punto de la superficie libre. Se entiende por densidad o masa específica a la masa de un cuerpo retenida a la conversión de volumen del mismo. Se representa mediante la letra griega ρ, y es masa entre volumen, donde m es la masa del cuerpo y b es el volumen del cuerpo. Se recuerda que ρ, la densidad, masa por g, por lo tanto P es igual a HB por G, donde P es el peso del cuerpo en newtons, M es la masa del cuerpo en kilogramos y G es la aceleración de la gravedad, es decir 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. HB es la altura expresada en unidades de volumen. La presión en un punto inferior de un líquido o sobre el fondo del recipiente está dada por la presión. Es peso entre la unidad de superficie. Despejando el valor de la altura es H es igual a P sobre G. El concepto de densidad puede ser reemplazado por el del peso específico, o sea, el peso de un cuerpo rendido en la unidad de volumen. Este peso se identifica por gamma. Es igual peso sobre volumen. Dada la fórmula anterior que obtiene, H es igual a P sobre volumen. El teorema de Torricelli. Este teorema indica que la velocidad de salida de un líquido por un orificio practicado en la pared del recipiente que lo contiene es similar a la que conseguirá un cuerpo
que descendiese libremente desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Velocidad de caída libre es igual a 2gh. Por lo tanto, la altura es volumen al cuadrado sobre 2 por g. Y ese es el que lo ilustra.